Hoy nos adentramos en los confines de los desiertos, las selvas tropicales y las montañas, desde las líneas Nazca hasta las antiguas momias. Aquí hay 20 descubrimientos arqueológicos más espeluznantes en América Latina. Número 20. Las líneas de Nazca. En realidad, fueron solo los antiguos sudamericanos, aunque todavía no hay consenso sobre esto porque es súper extraño y parece realmente difícil haberlo logrado hace 2000 años. Las líneas de Nazca son una colección de geoglifos absolutamente enormes, es decir, dibujos en la tierra, que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y América del Sur. Estas líneas varían en estilo. Algunos de ellos son rectos, otros son diseños geométricos y otros son pictóricos. Pero lo que pasa es que son colosales. El más grande mide hasta 30 millas de largo. Muchos de los más famosos representan animales y plantas, pero se trata de grabados extraordinarios en la tierra que en realidad fueron creados mediante un proceso de excavación. A medida que los antiguos Nazca quitaron las capas superiores del suelo del desierto, se reveló arena de color más claro debajo de las rocas. Y así se hacían las imágenes o líneas, se ensuciaban debajo y se creaba un contraste tremendo. Es un tipo de proceso similar al de algunas de las figuras de las colinas de tiza que se pueden encontrar en Gran Bretaña. Estos se hicieron cortando las capas superiores de la tierra y luego rellenando las trincheras con tiza para crear el contorno de varias imágenes en las laderas. Las líneas de Nazca todavía desconciertan a los científicos e historiadores de hoy en día, ya que nadie puede identificar exactamente por qué fueron creadas y qué podrían significar las imágenes, pero son realmente impresionantes, como obras de arte por derecho propio. Y ahora tenemos drones para que también podamos verlos muy bien. Gracias a Dios por la tecnología de drones. Número 19. La tumba de la Reina Roja, México. En 1994, se hizo un descubrimiento ligeramente siniestro dentro de un templo en la antigua ciudad maya de Palenque. Esta es la tumba de la Reina Roja y se considera una de las cosas más importantes que se han desenterrado en este tesoro arqueológico. Lo que hace que esta tumba en particular sea tan significativa es la forma en que fue enterrada la reina. Su cuerpo había sido colocado en un sarcófago de piedra caliza. En lugar del método habitual de colocar al difunto en un banco rodeado por un montón de cosas, normalmente estarían cubiertos de alfombras, pieles, vasijas y muebles, así como todas las joyas brillantes y otros artículos preciosos que un miembro de la realeza podría haber tenido en su vida. Pero esto supuso una ruptura con toda esa forma habitual de hacer las cosas, ya que eso lo hizo muy interesante. Además de la cuestión extremadamente espeluznante de encontrar un cadáver en una tumba, este cadáver en particular no estaba solo dentro del sarcófago. Se había llevado a un par de compañeros al más allá, y ahí fue donde el descubrimiento tomó un giro extremadamente oscuro. También estaba el cuerpo de un niño de 10 años que aparentemente había sido decapitado, y había una mujer de 30 años a quien le habían extirpado el corazón y le habían apuñalado muchas veces para extraer su sangre como ofrenda a los dioses. Como si esto no fuera suficientemente espeluznante, el cuerpo y el sarcófago habían sido embalsamados con una especie de tinte rojo conocido como cinabrio. Esto está hecho de sulfuro de mercurio, y esto le había dado a todo un color rojo brillante particular, que terminó en que el esqueleto se tiñera de un tono sorprendentemente rojo. A pesar de la importancia obvia de la mujer, y de todos los indicios en su entierro de que era real, nadie puede decir quién era en realidad. Se la conoce simplemente como la Reina Roja. Número 18. Teotihuacán, México. El siguiente lugar es la joya arqueológica que es la ciudad prehistórica hispana de Teotihuacán, y también es conocida como el lugar donde fueron creados los dioses. Ubicado al noreste de la actual Ciudad de México, este fue construido entre los siglos I y VII después de Cristo. Está lleno de monumentos enormes, que incluyen sus monolitos más famosos, el templo de tal o cual cosa, y las pirámides del Sol y la Luna. Cada una de estas colosales estructuras se dispuso de una manera muy específica, de acuerdo con varios principios geométricos y simbólicos significativos. Curiosamente, a pesar de la enorme escala de la ciudad y del papel claramente importante que desempeñó, en realidad sabemos muy poco sobre las personas que la construyeron y vivieron allí. Hay evidencia de que la ciudad exportaba finas herramientas talladas en obsidiana, en particular dardos y puntas de lanza.
La zona es famosa por sus ricos depósitos de obsidiana, por lo que tiene sentido que la gente utilice este lugar para construir su ciudad. Los jeroglíficos aquí aún no han sido descifrados y ha habido muy pocos lugares o tumbas que revelen gran parte de la historia del pueblo. Número 17. Momias Chinchorro, Chile. Si pensabas que los antiguos egipcios fueron los creadores de momias de la historia, piénsalo de nuevo. Resulta que las momias más antiguas conocidas en el mundo entero no fueron creadas por los egipcios, sino que en realidad fueron hechas por la cultura precolombina Chinchorro. Se trataba de un pueblo que habitó el desierto de Atacama en Chile entre el 7000 y el 1500 a.C., y tenía un tipo de adoración claramente espeluznante en torno a la muerte. Los rituales y elementos religiosos de la muerte, y el más allá, estaban especialmente en primer plano para estos pueblos antiguos, porque la vida en aquel entonces era extremadamente dura y muy corta. La muerte era un hecho muy cotidiano de la vida, y por eso su religión parece haber desarrollado algunos rituales especialmente detallados e interesantes en torno al paso de esta vida al reino de la otra vida. Sin embargo, tal vez imaginaron que el proceso de momificación en la cultura chinchuro parece haber variado. Se ha aplicado una especie de clasificación a las momias que se han descubierto aquí. Hay aquellos que parecen naturales, ya que simplemente han sido momificados sin ninguna intervención adicional. Y luego hubo algunos a los que se les aplicó un procedimiento de momificación extremadamente complejo al cuerpo. Y por último, algunas que fueron momificadas al ser recubiertas de barro. El complejo procedimiento es realmente asqueroso. ¿Y quieres oírlo? Pues parece que tomaron el cuerpo y lo llenaron de cenizas, pasto, plumas y tierra. Luego se retiraba la cabeza del cuerpo, se secaba y se rellenaba con la carne de la cara que se reemplazaba con otras cosas y se recuperaba con la piel de la cara original del difunto. Es raro, y te lo advertí, el material es bastante gráfico y bueno. Sigue adelante rápidamente. Número 16. Cabezas Olmeca en La Venta, México. Aunque sabemos sobre los aztecas y los mayas y la historia de México, resulta que hubo otro grupo que los precedió. Fueron llamados olmecas, y parece que les gustaba hacer cosas realmente grandes. Estas son las colosales cabezas de los olmecas. Aunque en realidad se sabe muy poco sobre estas personas, dejaron atrás algunas cosas creativas que pueden ofrecer al menos algunas pistas sobre sus intereses y habilidades. Al menos, estas cabezas fueron talladas durante la era olmeca, que fue entre el 1204 a.C. Los olmecas vivían alrededor del Golfo de México, en las áreas que ahora son Veracruz y Tabasco. La poca evidencia que existe parece indicar que los olmecas eran bastante sofisticados. Después de todo, eran bastante buenos en escultura. Y si nos guiamos por estas cabezas, las cabezas en sí fueron descubiertas oficialmente en 1938. Fueron talladas en rocas redondas de basalto y se sabe que existen 17 de ellas. Hay rastros de pintura en las esculturas que sugerirían que alguna vez pudieron haber sido pintadas de colores. Pero por qué se fabricaron y cómo se fabricaron, o incluso cómo se transportaron, sigue siendo un misterio absoluto para los investigadores. Cabeza colosal olmeca, probablemente una de las más importantes de todas. ¿Tienes alguna idea? Probablemente sí, así que adelante y cuéntalos todos en los comentarios a continuación. Número 15. Coral Supe, Perú. El sitio arqueológico de la ciudad sagrada de Caral Supe en Perú es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que contiene un montón de increíbles restos de una civilización de 5000 años de antigüedad. Son 626 hectáreas en un paisaje desértico seco, con vistas a un valle verde y exuberante. El lugar está extraordinariamente bien conservado para su inmensa antigüedad. Verá, la ciudad se remonta al período arcaico tardío de los Andes centrales, y en realidad es la ciudad conservada más antigua de toda América. La arquitectura es compleja y francamente enorme, y cuenta con 6 enormes estructuras tipo pirámide, e incluso hay planos que muestran cómo se desarrolló la ciudad y cómo se estructuró socialmente, con lugares para gente elegante y evidencia de áreas ceremoniales que se usaban para demostrar la ideología religiosa de la civilización. Este es un sitio de enorme importancia para todo el mundo, no solo para las Américas, sino que también parece contener respuestas a muchas preguntas sobre cómo se produjo el surgimiento de la civilización en la región y cómo se utilizó el diseño arquitectónico para la forma en que vivía la gente. Hace mucho tiempo.
Ha permanecido notablemente intacto y se cree que no estuvo habitado durante mucho tiempo antes de ser abandonado, y luego solo fue habitado un par de veces después de eso, y nunca fue sometido a saqueos y cosas que a menudo dañan aún más estos lugares. Actualmente está protegido, y existe un plan para garantizar la preservación de las estructuras. Número 14. Cenote Sacrificio México. Chichén Itzá, en la península de Yucatán en México, es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Fue una importante ciudad precolombina que prosperó aproximadamente entre los siglos 7 y 10 después de Cristo, y fue un lugar muy importante en la cultura y la historia mayas. A lo largo de este sitio, hay muchas características arqueológicamente significativas diferentes, pero una de ellas es claramente más espeluznante que otras. Este es el cenote que se descubrió que había sido más que una simple fuente de agua para la civilización maya, que vivió y murió allí. Parece que parte de las ofrendas a los dioses, específicamente al dios del agua, los mayas prehispánicos, realizaban ofrendas ceremoniales en el agua del cenote. Al principio, parece que se trataba predominantemente de objetos preciosos, pero más tarde, esa práctica evolucionó hasta incluir el sacrificio humano. Existe evidencia de que entre las víctimas de esta ofrenda sacrificial se encontraban niños, doncellas y guerreros, todos los cuales eran arrojados al cenote. Y cerca se encuentran los restos de un edificio, el cenote, que parece haber sido el lugar al que llevaban a las víctimas para ser purificadas antes de la ceremonia. Luego fueron arrojados desde una plataforma a las profundidades. También había plataformas adicionales desde las que los testigos podían ver la horrible escena. Número 13. El gigante de Atacama, Chile. Aquí estamos en el desierto de Atacama en Chile. Es el desierto más antiguo del planeta y se encuentra en este estado de condiciones semiáridas desde hace unos 150 millones de años. Es el desierto apolar más seco del mundo y también es bastante masivo. Se extiende a lo largo de una enorme franja de tierra de aproximadamente 600 millas entre la cordillera de la costa en la costa y las montañas de los Andes. Se han descubierto muchas cosas espeluznantes en este desierto en particular, desde huesos alienígenas hasta ofrendas de sacrificio. Este lugar tiene una gran selección de rarezas que te congelarán la sangre. Este de hoy es menos aterrador, pero aún así bastante desconcertante. Nuevamente, es un geoglifo, como las antiguas líneas de Nazca, que es un gran diseño que se raspa o se produce de otra manera en el suelo utilizando elementos naturales. Suelen ser cosas como rocas, grava u otros elementos duraderos. El gigante de Atacama es un geoglifo conocido indistintamente como el gigante de Tarapaca y el geoglifo de Serra Unaida o el gigante de Atacama. Se cree que fue creado entre el 900 y el 1450 después de Cristo. Pero considerando ese periodo de tiempo, nadie es capaz de entender cómo la gente logró lograrlo. Mide casi 400 pies de largo y ha sido nombrada la representación más grande de un ser humano en forma de geoglifo en cualquier parte del mundo. Curiosamente, hay más formas geométricas dibujadas en la tierra en otras partes de la misma ladera. Es realmente misterioso. Número 12. Estatuas Moai de la Isla de Pascua. Las estatuas Moai de la Isla de Pascua son una imagen familiar, pero siguen envueltas en un misterio. Para muchos de nosotros, la palabra Moai en realidad significa estatua, y sus habitantes conocían la isla como Rapa Nui en lugar de Isla de Pascua. De todos modos, dejando a un lado todo ese material colonial estándar, se cree que estos Moai fueron tallados para conmemorar a los antepasados de la gente de la isla. Fueron creados alrededor del año 1000 a.C., hasta finales del siglo XVII, y durante ese tiempo, la gente de Rapa Nui creó alrededor de 887 de estas estatuas. Se hicieron más grandes y complejos a medida que pasaba el tiempo. Hay 14 de los cuales fueron hechos de basalto y el resto están tallados en toba volcánica. Después de la invasión europea de 1838, los Moai fueron derribados y finalmente toda la isla sufrió un colapso social. Muchas de las historias y secretos del pasado de las islas desaparecieron con sus habitantes, y la cultura de Rapa Nui fue oral en lugar de escrita, por lo que no existen registros que expliquen la historia y costumbres de su gente. Los Moai representan la sensación de misterio que envuelve este lugar. Número 11. Tumba del Gran Señor de Zapán, Perú.
En 1987 se produjo en Perú un enorme descubrimiento que sacudió a todo el mundo de la arqueología. Era la tumba del señor de Zapán, y revelaba muchos secretos de una cultura antigua que antes era casi desconocida. Entonces, lo que habían desenterrado eran los restos funerarios del señor de Zapán. Esto incluía una cabeza humana hecha de oro con ojos plateados. También había gran cantidad de cerámicas, coronas de cobre, conchas y decenas de huesos. Cuando finalmente descubrieron el sarcófago, descubrieron que contenía más de 500 objetos separados que parecían haber sido enviados junto con el difunto en su viaje a la otra vida. Había decenas de adornos y prendas de vestir, además del cuerpo mismo. Y la forma en que estaba dispuesto el cuerpo era especialmente interesante, también un poco espeluznante, dependiendo de cómo se mire. Había otros 8 esqueletos, todos enterrados junto al gran señor, y probablemente eran sirvientes, guerreros y concubinas. Ya estaban muertos, o tuvieron que estar muertos para poder emprender el viaje con su maestro. Además de todo eso, había elementos que cubrían el cuerpo que incluían protectores para ojos y nariz, hechos de oro, y una corona de imágenes de conchas. Toda la escena es realmente macabra. Incluso si informara a los arqueólogos sobre una gran cantidad de historia que nunca antes habían conocido, sigue siendo espeluznante. Número 10. La Cueva del Sacrificio, Belice. Esta cueva en Belice es un centro para visitantes que quieren presenciar uno de los aspectos más oscuros de la antigua cultura maya, el sacrificio. La cueva es conocida por sus altares ceremoniales, sus calaveras, sus vasijas de cerámica y todo tipo de reliquias de los sacrificios humanos que aparentemente realizaban los pueblos mayas a los dioses. Hay tantas cosas espeluznantes que ver en esta cueva, pero una de las más destacadas es el esqueleto de un niño de 17 años que se conoce como la doncella de cristal. Esto se debe a que los huesos de esta probable víctima sacrificada se han calcificado y esto les ha dejado con una apariencia cristalizada y brillan en la luz lúgubre de esta caverna subterránea. La cueva tiene algunos habitantes vivos y muchos muertos hace mucho tiempo. También es el hogar de una población de murciélagos, muchos cangrejos de agua dulce, cangrejos de río, bagres y muchas otras especies que viven en el agua. La cueva está protegida como sitio de importancia arqueológica, pero algunos agentes tienen licencias para realizar recorridos por el sitio si le gusta ese tipo de cosas. Y estos recorridos no están exentos de incidentes. Al parecer, a un turista se le cayó una cámara y logró destrozar un cráneo de 1000 años de antigüedad. Otro pisó una calavera y la rompió. Quiero decir, en serio, este es seguramente un lugar donde tendrías que cuidar tus pasos, ¿verdad? Como resultado, las personas que visitan ahora tienen que quitarse los zapatos y los calcetines y caminar descalzos por el sistema de cuevas. Número 9. Monte Albán, México. A continuación tenemos otra ciudad antigua donde esta vez nos dirigimos al Valle de Oaxaca, a un cerro que se conoce como Monte Albán. Monte Albán era una ciudad enormemente poderosa en Mesoamérica. El lugar fue enormemente influyente e importante, pero luego, en el siglo VIII, parece que fue abandonado y nadie sabe realmente por qué. La ciudad fue construida sobre este punto alto, aplanando deliberadamente la punta de la colina para dejar espacio para las estructuras. La posición hizo que Monte Albán fuera muy poderoso, ya que tenía vistas imponentes de toda la región en un panorama de 360 grados. En el apogeo de su existencia, parece que Monte Albán estaba controlado por el Imperio Zapoteca y allí vivían unas 200 personas. El sitio es de gran importancia para la historia de la región. Contiene una gran cantidad de información arquitectónica con grandes plazas, pirámides y un estadio deportivo, así como pasadizos subterráneos y al menos 170 tumbas. Número 8. La Comada, México. El enorme paisaje desértico de México está lleno de ruinas antiguas de las culturas prehispánicas, y este es otro. Ubicada en el Valle de Malpaso, la Comada se divide en 3 complejos que se componen de varios edificios ceremoniales y plataformas que parecen haber sido los cimientos de las estructuras superiores que alguna vez formaron parte del sitio. Hay restos de al menos 13 pirámides, lo que es un fuerte indicio de que este lugar estuvo profundamente involucrado en las prácticas religiosas de la época. Se han realizado varias excavaciones en la zona
y se han descubierto todos los restos antiguos habituales, incluidos algunos restos extremadamente espeluznantes de los habitantes anteriores. Hay masas de pedazos de esqueletos, así como montones de huesos desmembrados, muchos de los cuales tienen signos de haber sido quemados. Hay algunos que han sido enterrados bajo tierra, pero otros cráneos parecen haber sido suspendidos. Se cree que estas diferentes formas de tratar a los muertos probablemente indicaban quiénes eran. Los huesos de los antepasados probablemente fueron tratados con reverencia, mientras que los cuerpos de los enemigos probablemente fueron exhibidos como una especie de trofeos que habrían simbolizado el orden social de esta civilización guerrera. Número 7. El Templo Mayor, Ciudad de México. El siguiente paso en nuestra travesía histórica nos mantiene en México, pero esta vez nos sumergimos en la época de los aztecas. Existe una leyenda fascinante en la cultura azteca que indica que tenían que buscar un lugar específico, un lugar donde descubrieran un águila posada sobre un cactus con una serpiente en su pico. Según esta leyenda, fue allí donde los dioses les ordenaron que edificaran su gran ciudad capital, que se convertiría en el núcleo central del imperio azteca. Se dice que este lugar legendario se encontró en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Este sitio es el notable hallazgo de una antigua civilización que ha sido sepultada bajo las calles de una urbe moderna. En el año 1978, los trabajadores de la electricidad hicieron un descubrimiento asombroso. Mientras realizaban su labor, desenterraron accidentalmente un enorme disco de piedra de 8 toneladas que representaba a una diosa azteca. Este hallazgo insinuaba que había mucho más por descubrir en las profundidades de la ciudad. Por lo tanto, se tomaron decisiones drásticas. Demolieron algunos de los edificios coloniales para desvelar los secretos que se ocultaban debajo. Lo que encontraron fue algo de gran importancia histórica: el Templo Mayor, el templo principal de la ciudad azteca, que se cree que es el lugar exacto donde el águila con la serpiente había dado a los aztecas la señal divina. Este lugar, según la leyenda, era el sitio designado por los dioses para la construcción de su metrópoli. Número 6. Momias de Lulalaco, Argentina. Este es definitivamente espeluznante y también extremadamente triste. En 1999, se hizo un descubrimiento sombrío en la cumbre helada de un estratovolcán en el desierto de Atacama, en la cordillera de los Andes, en América del Sur. Se encontraron 3 cuerpos momificados, y estos eran conocidos como los hijos de Lulalaco porque, sí, lamentablemente eran cuerpos de niños. Se cree que eran una adolescente y 2 niños más pequeños, de 6 o 7 años. Todo esto es bastante espantoso en sí mismo, pero luego se descubriría que estos niños fueron asesinados como sacrificio. Se cree que murieron alrededor del año 1500 y luego fueron sacrificados a los dioses para asegurar una rica cosecha debido a las condiciones heladas en las que fueron colocados. Las 3 momias son en realidad las mejor conservadas del mundo, y por ello se ha podido establecer cómo murieron. Se cree que los habrían drogado fuertemente con coca y alcohol, y luego, mientras dormían, los habrían colocado a 5 pies bajo tierra y los habrían dejado morir. Esto es absolutamente aterrador y francamente me hiela la sangre. Número 5. Gran Pajatán, Perú. Este sitio, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un área protegida y altamente valorada debido a que alberga algunas de las especies de flora y fauna más singulares y únicas de la región andina. De hecho, este lugar es el último refugio en la Tierra donde se puede encontrar el mono choro de cola amarilla, un primate que hasta su reciente descubrimiento se creía extinto desde hace mucho tiempo. Pero su importancia no se limita a su biodiversidad. Además de ser un santuario para los monos, el lugar también tiene una enorme importancia cultural e histórica. Entre los bosques nubosos andinos del Perú se encuentra un sitio arqueológico escondido, formado por 26 estructuras circulares de piedra. Estos majestuosos edificios están interconectados por varias escaleras y terrazas, creando un paisaje impresionante. Los detalles arquitectónicos son igualmente fascinantes. En todos los edificios hay decoraciones hechas con mosaicos de pizarra que representan todo tipo de motivos que involucran personas, pájaros y diseños geométricos, demostrando el increíble talento y creatividad de los constructores originales. Los estudios de la zona han demostrado que estuvo ocupada desde el año 200 a.C.
pero la mayoría de las ruinas parecen haber sido construidas durante el auge del Imperio Inca. La huella de esta antigua civilización aún perdura en estas estructuras, lo que las convierte en un testamento vivo de la historia. El área está tan protegida que el acceso está restringido. Solo pueden ingresar aquellos que tienen un permiso especial emitido por el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Cultura del Perú. Este estricto control garantiza que el sitio se mantenga preservado para las futuras generaciones. Número 4. Cementerio del siglo XV, Bolivia. El siguiente sitio es un cementerio que data de 500 años atrás, de la era de la civilización inca en Bolivia. Los restos fueron descubiertos en una cantera que se encuentra a unos 12 kilómetros de la actual La Paz. Se cree que hay restos de al menos 100 individuos indígenas. Además de todos los huesos, también había muchas vasijas de cerámica diferentes que usaban los incas para sus rituales mortuorios. Además de todo eso, también descubrieron que algunos cráneos eran alargados, no como se podría esperar, ya sabes, prueba de extraterrestres, sino más bien evidencia de una práctica antigua. Esta deformación craneal implicaba vendar la cabeza y utilizar tablas de madera para obligarla a crecer en una determinada dirección. Aparentemente, este ritual era un marcador de estatus dentro de la sociedad. Aunque no había signos evidentes de enfermedad en los restos de los niños en el lugar de enterramiento, los arqueólogos están desconcertados por el gran número de jóvenes que murieron allí. Sugirieron que en realidad pudo haber sido el resultado de la presión sobre sus cabezas durante el proceso de deformación craneal. Y tal vez la fuerza excesiva sobre el cráneo haya provocado la muerte prematura de los niños. Es horrible, y definitivamente hubiera preferido que fuera una historia sobre extraterrestres. Número 3. El Tazimol, El Salvador. Este sitio es verdaderamente extraordinario, ya que contiene evidencia tangible de la presencia de numerosas culturas distintas que han habitado la región a lo largo de las eras históricas. La ciudad no solo albergó a estas culturas, sino que también se convirtió en un crisol de sus diversas tradiciones y costumbres, desarrollando de esta manera su propia cultura única y distintiva. Como resultado de esta rica confluencia de culturas, la ciudad está repleta de una variedad de monumentos y estructuras domésticas, muchos de los cuales ahora yacen enterrados bajo la superficie, esperando ser descubiertos y explorados. Lo que distingue y hace único a este lugar es su larga historia de habitación continua. Durante un periodo de tiempo que abarca desde aproximadamente el año 200 a.C. hasta el 1200 después de Cristo, el asentamiento ininterrumpido ha generado capas y capas de historia, cada una superpuesta sobre la anterior. Como resultado de este extenso periodo de ocupación, la ciudad cuenta con templos y otras estructuras que han sido notablemente bien conservados, ofreciendo un vistazo intrigante y valioso a las civilizaciones que una vez florecieron aquí. Número 2. Parque Arqueológico San Agustín, Colombia. Ubicado en el corazón de Colombia, encontramos el Parque Arqueológico de San Agustín, un lugar de inmensa importancia histórica y cultural que alberga el conjunto de esculturas y monumentos megalíticos más grande de toda América Latina. Este parque es más que un simple conjunto de monumentos. Es una necrópolis vasta, tan grande de hecho, que se considera la más grande del mundo. Por su tamaño y la historia que encierra, no es de extrañar que pueda resultar escalofriante para algunos visitantes. Las estatuas abundan por todo el lugar, cada una tallada meticulosamente con representaciones detalladas de dioses y animales que parecen cobrar vida. Estas estatuas no solo son obras de arte, sino que marcan tumbas y nos dan una idea de las misteriosas creencias religiosas de la civilización que las creó. A pesar de todo lo que sabemos, la verdad es que, como ocurre con muchos de estos lugares antiguos, los orígenes exactos de los creadores de estas estatuas siguen siendo un completo misterio. ¿Quiénes eran? ¿Qué les motivaba? Pero quizás la pregunta más intrigante de todas, ¿podría ser esto finalmente una prueba de la existencia de los extraterrestres? Como amantes de los misterios y las historias sin resolver, solo podemos esperar que así fuera. Número 1. Los Atlantes, México. Finalmente, nos encontramos de nuevo en México, pero esta vez estamos en la presencia de un conjunto de estatuas decididamente inquietantes de la civilización tolteca. Esta era una antigua cultura precolombina que gobernó en la región de Tula entre los años 1950 y 1150 después de Cristo.
Las esculturas que estamos observando son representaciones masivas de guerreros toltecas, figuras que transmiten una presencia fuerte y poderosa. Estas esculturas imponentes fueron meticulosamente talladas a mano a partir de roca local. En esta región geográfica, las rocas disponibles incluirían arenisca, piedra caliza y roca volcánica. Los artesanos dedicaron su tiempo y esfuerzo para esculpir cada detalle, utilizando herramientas de piedra y martillos, lo que habría requerido de un tiempo considerable. Este nivel de dedicación y esfuerzo es un claro indicador de la importancia y el significado que estas figuras tenían en la cultura tolteca. Cabe mencionar que las esculturas también tienen un aspecto bastante siniestro, lo que añade un aire de misterio y fascinación a la narrativa de este antiguo pueblo. Así concluimos nuestro viaje por las antiguas culturas de América Latina. Ha sido un recorrido un tanto inquietante y ciertamente oscuro en algunos momentos, pero nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció este viaje al pasado? Nos vemos en el próximo video.